Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Quiero empezar el programa con estas preguntas. ¿Cómo se construye la identidad de una nación? ¿Cuál es el papel de las artes, la literatura, la historia y la geografía en dicho proceso? Y a la vez, ¿en qué medida un Estado guiado por una doctrina cuya meta es crear un supuesto hombre nuevo y por tanto prescindir tabula rasa del pasado puede erosionar esa identidad y dejar a muchos huérfanos de valores espirituales y sin brújula? Un episodio de la historia de Cuba virtualmente ignorado puede servir como ejercicio para reflexionar sobre estas preguntas. Me refiero al recorrido de Tomás Estrada Parla, primer presidente de Cuba, desde Jibara, en Oriente, hasta La Habana, realizado entre el 20 de abril y el 11 de mayo de 1902. El doctor en Ciencias Geográficas Armando Portela acaba de publicar un trabajo sobre dicho episodio. Escrito desde su perspectiva de geógrafo y cartógrafo, en él se entrecruzan la historia, la sociología, la psicología social y la antropología. Y hoy me acompaña para conversar sobre el tema Armando Portela. Portela, buenas tardes, bienvenido a Comentando. Gracias, Emilio, gracias. ¿Cómo te sientes? Bien, me siento muy contento con este trabajo que salió, que nos obligó a trabajar por un tiempo buscando cosas, pero fue una satisfacción diaria encontrar y descubrir, porque es increíble que una cosa que fue tan importante en la historia de Cuba, uno a la edad de nosotros empiece a descubrirla. Eso te impacta, ¿verdad? No es algo casual. A veces, te digo, me ha pasado en muchas ocasiones acá, en mis años en el exilio, en que aprendo cosas de historia de Cuba que nunca imaginé que pudieran haber ocurrido, ¿no? Por lo menos en la isla nunca me enteré de ellas. Así es, así es. Ahora, tu revista Cuba Geográfica número 15 trae trabajos fantásticos. Además del de Antonio Magas, Torrentes de Montaña, hay un trabajo sobre los faros de Cuba con unas fotografías impresionantes. Y también el trabajo sobre las carreteras, muy interesante. Ahora, para mí el que más me impactó ha sido precisamente el que escribiste sobre Tomás Estrada Palma. Trabajo no solamente instructivo, sino ameno, excelentemente escrito, con ilustraciones y mapas fabulosas. Para mí incluso, te lo comenté en el momento que lo recibí, fue emocionante. Es decir, pocas veces al leer, bueno, uno se emociona cuando lee literatura o cuando ve arte, etcétera, pero un trabajo que está en una revista de geografía, bueno, emocionarse con un trabajo así, digo, bueno, fue algo inusitado. Y luego le explicaré a los televidentes cómo conseguir esta revista, cómo dar con ella, cómo disfrutar de los mismos trabajos que yo he disfrutado. Ahora, a propósito del trabajo sobre Estrada Palma, ¿qué te motivó a escoger ese tema? Bueno, descubrir algo que uno no conoce y que es importante, ya eso te levanta la atención. Y cuando leí dos trabajos de dos investigadoras cubanas, Marifeli Pérez Estable y Margarita García, escriben dos trabajos sobre Estrada Palma en términos que uno no conoce. Y esos trabajos son reveladores. Yo dije, bueno, esto hay que ponerlo cartográficamente, porque ellas describen mucho lo que sucedió entonces en la época de Estrada Palma, antes y después de llegar a Cuba y asumir la presidencia. Pero faltaba hacer algo gráfico para que la gente vea cuál fue el itinerario de Estrada Palma y su comitiva dentro de Cuba. Estrada Palma recorrió unos 450 kilómetros, son 100 leguas, dentro de Cuba a caballo y algunos tramos en tren, y más de 600 millas náuticas por mar.
viajando en tráfico de cabotaje entre Manzanillo, Santiago, Santa Cruz del Sur y Cienfuegos, y después de Matanzas a La Habana. En Cuba no había carretera, tenía que hacer todo esos recorridos. Ese recorrido salpicado con una cantidad enorme de momentos altamente significativos y sumamente emocionantes. Cuando tú lees todo eso, tú hierves. Y yo soy un tipo difícil para eso. Yo soy difícil para eso, ¿no? Pero cuando lo lees, tú confrontas lo que pasó entonces, los encuentros que tuvo Estrada Palma, la filosofía que él trataba de transmitir a la gente. Es conmovedor, y esto hay que darlo a conocer, esto hay que divulgarlo, la gente tiene que saber. Es una magnífica idea. Por favor, pudiéramos dar una breve síntesis biográfica de Estrada Palma, porque fue uno de los, a pesar de ser el primer presidente de Cuba, es quizás uno de los menos conocidos, porque más de 60 años de gobierno castrista lo denostó, lo mancilló, y sería conveniente que hablaras un poco de quién fue Estrada Palma. Estrada Palma es un bayamés. Bayamo dio a todos los grandes próceres de la independencia. Él es bayamés y se va a la guerra en el 68 con su madre. Su madre lo acompaña, como hacían muchas familias de los mambises alzados. Y él llega a ser presidente de la República en armas después de la Constitución de Guaymaro, creo. Él sale a atender un problema en Holguín y lo hacen prisionero. Y entonces en el año 77 y lo deportan. Lo mandan a Jibara, de Jibara sale de Jibara a La Habana, pero por un trámite nada más, y de La Habana lo mandan a España. Y a partir de ese momento pasa 25 años fuera de Cuba. Él vive en Honduras un poco tiempo y después vive en Nueva York y hace su vida en Nueva York. Y ya él prácticamente se había olvidado de ser cubano. Aunque se mantuvo muy ligado a las cosas de la independencia, es amigo de Martí. Martí delega en él la responsabilidad del partido cuando Martí mismo se va a la guerra y se queda al frente del partido hasta que después del fin de la guerra le piden, casi que le imploran, porque él no quería que se presentara a la presidencia, no quería, estaba renuente. Lo convence Máximo Gómez en persona, que viaja hasta Nueva York para verlo. Y parece que tenía poder sobre Estrada Palma y lo convenció. Sí, algo que hay que aclarar, porque también ha sido mistificado, como que Estrada Palma se robó la presidencia del PRC, nada menos, fue elegido democráticamente. Como tú dices, cuando Martí sale a Cuba, él le encarga a Estrada Palma que asesore a los que estaban al frente del Partido Revolucionario Cubano, que eran, bueno, Fernando de Quesada y Benjamín Torres. Gonzalo, ¿no? Gonzalo. Sí, Gonzalo de Quesada. Entonces le dice, asesora a esta. Imagínate tú qué responsabilidad le dio a Estrada Palma. Martí lo cataloga en otro momento de mi almohada. Mi almohada. Es decir, que cuando Estrada Palma llega a la presidencia tiene el aval de José Martí, que era su amigo, y de Máximo Gómez. Las dos figuras tope de... Exactamente. Y bueno, ya después él no quería ir a Cuba. Él estaba encantado de vivir en Nueva York con su proyecto de escuela. Y era un personaje. Por favor. En Central Valley, donde vivía, era una figura de esas del pueblo que todo el mundo la tiene como referencia, el director de la escuela. Cuando le comunican que es el presidente de Cuba, todavía está residiendo en Estados Unidos. Sí, está allí. Bueno, entonces pues él llega a Jibara y ¿qué pasa con el itinerario? Bueno, ahí empieza un momento que es sublime para la historia de Cuba. Te digo sublime porque realmente sale de lo normal para convertirse en un episodio concatenado con un simbolismo altísimo. Él tiene un recibimiento que por la gente, por el pueblo, con la gente común,
que es delirante. La gente va a buscar y a ver Estrada Palma donde quiera que esté. Él sale por ejemplo, de Jibara, sale hacia Holguín en tren. Era el único tren que había por esa zona. Él sale en tren. El tren lo interrumpen continuamente. Los guajiros van hasta la línea del tren para verlo. Y Estrada Palma habla con todo el mundo. Habla con todo el mundo. La gente está en delirio. Les llevan niños de lugares cercanos que improvisan ahí, le cantan, bandas de música que tocan, y así es todo el viaje, y no solo el encuentro con la gente común, el reencuentro con los que habían sido sus compañeros de armas. Claro. Lo esperan, por ejemplo, a las puertas de Holguín, y llega el tren para entrar en la ciudad, y lo esperan allí los mambises, el ejército, con los cañones que habían tronado en la batalla de las Tunas. Oye eso, lo están esperando ahí. Sigue viaje. Hay un episodio en Holguín que no entra en el artículo porque no hay espacio, pero no, ellos van recaudando algún dinero para la propia recorrido de eso, porque la República no tenía un kilo, y van recogiendo dinero a la gente para comprar alimentos, para las cosas esenciales. Y hay una mujer en Holguín que sale del público y que no tiene dinero para dar, y lleva 2 gallinas en alto así. Y esa mujer se acerca, Tomasito, le lleva 2 gallinas y dice, estas 2 gallinas son para Tomasito, yo no tengo nada más que dar, pero que se las coma él. Sale Estrada Palma y dice, sí, muchas gracias. Y por supuesto, él no se puede haber comido 2 gallinas, ¿no? Pero es el símbolo, es increíble. Y después sale de ahí y se dirige a Bayamo. En Bayamo hace cosas increíbles, entre ellas ir a buscar los restos de su madre, que había sido sepultada en una tumba anónima, y los trae a Bayamo para volverla a enterrar en el panteón de la familia. Y después se encuentra con su adversario en las elecciones, con Bartolomé Mazó. Bartolomé Mazó sale vivía en Manzanillo y no lo espera en Manzanillo. Se adelanta 20 kilómetros o 23, una cosa así, hasta Yara, para encontrarse con Estrada Palma en la cuna de la independencia. Ya, una cosa, tú dices, pero contra. Entonces se abrazan, porque no se veían así. Él había visto a Mazó en la víspera de que lo arrestan, porque habían estado en la constituyente, y no lo ha vuelto a ver en 25 años. Se encuentran, se abrazan, según describen, fue un abrazo muy emocionado. Sobre todo se emociona cuando Bartolomé Mazó le entrega la bandera que ondeó en Bayamo en el momento de la batalla de Bayamo. ¿Qué es esto? ¿Y sabes qué hace Estrada Palma como respuesta? Estrada Palma, que iba al frente de la comitiva, porque es el presidente. La comitiva ya en ese momento había crecido a más de 30 personas. Él no permite que Bartolomé Mazó quede en el grupo. Él llama a Bartolomé Mazó y cabalgan juntos, uno al lado del otro, porque él quiere transmitir el mensaje de que aquí no hay ganador. Hay uno que ha preferido a la gente para que gobierne el país, pero todos vamos juntos. Estrada Palma pasa la noche en casa de Bartolomé. Pasa la noche en casa de Mazó. Después sigue a Santiago, bueno, y después todo el periplo ese por Cuba, que es increíble. Portela, durante los años de independencia, que fueron entre guerras, sublevaciones, expediciones y conatos de alzamiento, van 30 años, de 1868 a 1898, el país sufrió grandes pérdidas, no solamente por las acciones de los mambises, sino también de los españoles, ¿no? O no solamente por las acciones de los españoles, sino también por las de los mambises. Una bancarrota económica, demográfica y moral. Háblame de esas circunstancias que hereda Estrada Palma. Mira, decir que el país estaba en ruinas
es quedarse demasiado corto. Lo describe un autor norteamericano de 1911, dice: Cuba quedó, Estrada Palma recoge un montón de ruinas ennegrecidas por los años de guerra. Y es verdad, cuando tú revisas todavía, por ejemplo, el valor de la producción azucarera había caído más de un 80%. La población se había reducido en más de un 12%. La industria, el ganado, se había perdido un 60% del ganado, el 80% de los caballos, y los caballos eran el medio de transporte en el siglo XIX. El analfabetismo era casi el 70%. 7 de cada 10 cubanos no sabían leer ni escribir. Entonces, no había, las relaciones comerciales internacionales se habían desmoronado, habían prácticamente desaparecido. El país era un montón de escombros y la gente estaba hambreada, desesperada, dispersa. Y lo habían conseguido la política de la reconcentración de Weyler, que fue devastadora para el país, y la tea incendiaria, que había sido destruirlo todo. De los mambises. De los mambises, claro, de los mambises. De Máximo Gómez, que fue el que la idea, ¿no? Claro, a propósito del episodio de este recorrido de Estrada Palma hacia La Habana desde Quibara, hay otra afirmación que hacen en el artículo. Dice lo siguiente: una nación que a 120 años de su independencia aún en buena parte ignora qué fue lo que pasó entonces. Pregunto, ¿podríamos concluir que si existe la identidad de los cubanos o de la cubanidad, entonces esta es incompleta o deficiente? Incompleta. Nosotros tenemos un hiato inmenso en el conocimiento de la historia real, al menos la del siglo XX, ya, ¿entiendes? Porque se hizo una historia tomada con pinzas, por aquí, por acá, sacaron personajes que habían sido irrelevantes y se le dio protagonismo en épocas que no lo tuvieron, y personajes que habían sido clave se le hizo como Estrada Palma, que se tiraron una ignominia que es hiriente. Bueno, esa ignominia, por ejemplo, tenemos una imagen de la estatua que estaba en la Avenida de los Presidentes. Cómo quedó esa estatua después del 1 de enero de 1959, a ver si la podemos ver ahí, antes y después. Ahí la tenemos, antes y después del 1 de enero del 59. Sí, uno no entiende ese odio visceral contra Estrada Palma. Si pudiéramos poner otras imágenes y irlas explicando desde el principio, Portela, Estrada Palma atraviesa zonas del país que han cambiado de manera extraordinaria. Y tú manifiestas en el artículo que al reflexionar sobre este itinerario, bueno, esto nos ayuda a comprender las raíces de los problemas de hoy y sus posibles soluciones. Ahora bien, yo reflexionando sobre esto decía, bueno, hay problemas actuales cuya solución es tan obvia que no necesita mucho estudio, ¿no? Supongo que otros sí lo merecen. Lo más importante es preguntarse si hay voluntad o condiciones para resolverlo. ¿Qué opinas tú? Mira, cuando yo digo eso, analizar la geografía de la época de Estrada Palma. Por eso, una de las razones del artículo es comparar la geografía que encuentra Estrada Palma, la geografía más amplia, ¿no? La física, económica y social. La geografía que encuentra Estrada Palma en la isla hace 120 años y la geografía actual. Los problemas que hay hoy geográficos, serios, muy serios, hoy no existían en la época de Estrada Palma. Otros sí existían y son similares a los de hoy. Por ejemplo, la emigración en banda de Estrada Palma era alrededor del 12% de la población. En la actualidad por ahí también. Cubanos que se han ido. Y gente de talento, de capacidad, de iniciativa, de conocimiento.
Y eso es una pérdida para la nación. Eso es comparable en las dos épocas. Ahora, en el plano físico, en la época de Estrada Palma, no existían los problemas de desertificación de la cuenca del Cauca. Es decir, de conversión en desierto. Es un término que a mí no me gusta, pero que emplean allá y yo lo empleo porque para que se entienda de qué se habla. Es decir, que las precipitaciones son cada vez más escasas, los suelos sufren por varias razones, por salinización, por compactación, y el medio pierde la capacidad productiva natural. Cuando tú pierdes eso, se entiende que cualquier cosa que tú siembres va a ser más precaria. Eso no pasaba en la época de Estrada Palma. Y esas cosas, tú sabes, obligan a reflexionar y a tratar de buscar las soluciones para ponerle fin a eso, porque es imperativo, ¿no? Es imperativo. No había en época de Estrada Palma la red superficial, los ríos, no estaban regulados. Hoy en la cuenca del Cauto hay no sé cuántas decenas de presas, de represas y micropresas, y que causan otros problemas, pero además esas presas y micropresas no tienen respuesta productiva, ¿me entiendes? Y todo eso obliga a reflexionar el viaje. Ya, otro tema que tú hablas, dices acá en el artículo lo siguiente, y tiene que ver con la idea que anteriormente abordamos de una identidad nacional comprometida. Dice que la República, hasta el año 58, una república defectuosa, pero funcional y sostenible, en la que aparecieron figuras que hoy son la referencia seminal del país, incluyendo algunos geógrafos. Tu comentario. Mira, a la República se le ha calumniado tanto en los últimos 60 años que los cubanos de hoy, no, incluso algunos de los que están aquí, sí, en Miami, en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos, sienten por esa época rechazo y creen que todo lo que había entonces eran bandidos. Había pillos, había bandidos, había tramposos, como lo hay en cualquier lado, en cualquier parte. Pero esa república que se hizo es la que tenemos que estar orgullosos. Cuando tú miras, Emilio, lo que nos referíamos hace un rato, de la condición menesterosa que encuentra Estrada Palma, y miras a la República 30 años después de que Estrada Palma llegara a Cuba, tú dices, pero esta gente que hizo esto, hizo un milagro, claro. Hizo un milagro. Después de la independencia creció explosivamente la inversión, y eso se ve en la historia como la enseñan hoy allá, se ve como una maldición. Fue una bendición. Ya quisieran tener la magnitud de las inversiones que se produjo en la época de Estrada Palma, que ellos maldicen. Y fue una bendición. Las inversiones fueron explosivamente mayores. Terminaron la construcción de la infraestructura de caminos, es decir, se terminó el ferrocarril central con todos sus ramales. Años después se hizo la carretera central con todos sus ramales. Cuando Estrada Palma llega a Santa Cruz, él dice una frase que pasa inadvertida y dice, en la República tiene que tener una estación de telégrafos en cada pueblo. Oye, tú eso, es como se dice hoy, tiene que haber computadoras en cada pueblo, ¿no? Pero es que no había. Y eso lo hace. Es decir, la infraestructura de comunicaciones se extiende por todo el país. Y se recupera muy rápido la economía. Eso no lo hizo nadie más que los cubanos y sus instituciones de la época. Claro que sí, incluso se dice que Cuba saltó desde la bancarrota a la modernidad en 10 años. Desde 1902 y 10 años después, ya Cuba había llegado a la modernidad precisamente como resultado de esas
inversiones. Portela, hay una parte en tu trabajo que a mí me emocionó y yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de leerla a los televidentes y decirles que sí, que pueden conseguir esta revista a través de los mensajes que nos dirijan tanto a mí como al doctor Portela y que pueden encontrarlos acá, a cada rato aparecen en pantalla el correo electrónico tanto mío como el del doctor Portela. Y esas palabras eh, son estas. A propósito precisamente del 20 de mayo que celebramos pocas horas antes, ¿no? El martes 20 de mayo, La Habana está cerca del delirio. Así la describe la prensa de entonces sin excepciones. Tantos quisieron ser testigos del acontecimiento que muchos durmieron en los parques de la ciudad. La gente se aglomera en los accesos a la plaza de armas, sube a azoteas desde donde se puede ver el morro. Al arriar allí la bandera de Estados Unidos, se hace un silencio absoluto que minutos después se convierte en un enorme clamor cuando por primera vez se eleva, a la vista de todos, la bandera de la estrella solitaria. La ciudad, literalmente, ruge. Y continúa el doctor Portela en su artículo. Las iglesias de la capital y las de todo el país echan a volar las campanas. Todos los barcos del puerto hacen sonar lo que tengan. Se disparan salvas de artillería, lanzan voladores, la gente se abraza, llora, da gracias al cielo y canta el himno. Es el día más feliz de la nación en 4 siglos. Vendrán otros, pero este es el primero y los cubanos, para celebrar con emoción, nunca han requerido tanto motivo. Comienza la aventura de la República con sus glorias y reveses. Estrada Palma escribe el primer acto. Bueno, me he vuelto a emocionar y me imagino que tú también, ¿no? Tú no te imaginas cómo yo escribí eso. Tenía que parar, porque es increíble ese cuadro, cuando te lo imaginas, de esa ciudad y de todo el país, pero esa ciudad ardiendo y las cosas que hubo que quitar de ahí porque no cabe todo. Fue increíble, increíble. ¿Sabes? El episodio de bajar y subir la bandera lo relatan muy bien periodistas de la época en, no recuerdo qué periódico local, La Lucha, creo que es, cuando bajan el morro, se baja la bandera americana, la gente desde La Habana no sabe qué es lo que está pasando. Ya, es decir, se pierde la bandera debajo del muro y no saben que del lado allá está la banda del ejército norteamericano tocando el himno y recibiendo, y hay un periodo ahí, por eso es el silencio, la gente empieza a temer. Increíble, esos momentos. Sube la bandera y explota. Claro, claro. Bueno, pues que, insisto, pueden solicitar esa revista donde podrán disfrutar del trabajo del doctor Portela. Solo me queda agradecerte muy mucho tu presencia acá, tu relato, y decirle a los televidentes que también nos esperen el próximo domingo en Comentando. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.